Hola, 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 buen día, buenos días, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, amada Mirna? La verdad que siempre es Gracias. un honor. Y cada vez que llego a la plataforma me doy cuenta que el Señor me despierta temprano. Esto es algo raro en mí. Yo soy dormilona, no me gusta levantarme temprano, pero creo que el Señor está haciendo un milagro en mis horarios. Amén, qué Bueno, una lindo. bendición estar con ustedes. Gracias, Pastora Esmirna, por tu oración y realmente siempre es una felicidad para mí compartir con ustedes. La plataforma se ha convertido en algo tan, pero tan necesario y tan importante en la bendición de cada uno de nosotros, en la bendición del día, en la bendición de la vida, en la bendición de las familias. Recién la pastora Esmirna hablaba de los matrimonios, de las parejas. Ustedes saben qué importante que es el ejemplo para otras parejas. Hay una época en que nosotros fundamos con mi esposo una segunda iglesia en Argentina y a mí me sorprendía cada vez que alguna mujer me decía, ay, a mí me gustaría, dice, tener una familia como la de ustedes. A nosotros nos parecía tan lógico, tan sencillo de transitar día a día, tomados de la palabra de Dios, pero a las personas que recién venían a nuestra congregación reciente, chiquita, decía, Yo quiero tener una familia como la de ustedes". Y yo digo, qué importante que es cuando las familias son testimonio, las parejas, los matrimonios son testimonio. Y los más adultos lo son de los otros. Y los otros, que son más jóvenes, vitalizan la palabra, el matrimonio y la relación en las parejas. A mí me parece que eso nos sostiene. No somos individuales, somos familia. Beloved es una familia, ayudarnos entre nosotros, orar los unos por los otros, estar seguros de que hay algo, alguien que nos va a dar una palabra de aliento, una palabra de bendición, una ayuda, una ayuda. Esa fidelidad de Dios de la que hablamos y de la que cantamos es uno de los aspectos que tenemos que tomar de Dios. A mí me encanta cuando decimos yo quiero tener la gracia de Dios, quiero tener el amor de Dios. La fidelidad de Dios se debe ver día tras día. Y esto que hablaba la pastora Esmirna con respecto a la fidelidad, yo quiero mencionar la permanencia de la felicidad, la permanencia de la fidelidad. ¿Por qué digo esto? Porque cuando yo acepté al Señor, tenía 12 años, y dentro de las cosas que aprendía, mm, aprendí a dar algo que en mi familia no estaban acostumbrados, mi familia no era creyente. Nadie, ni tíos, ni primos, ni mis padres, ¿no? Entonces digo, aprendí la fidelidad en la permanencia del dar al Señor los diezmos y ofrendas. La verdad es que esto para mí ha sido una bendición para poder enseñarlo, porque quien lo hace puede enseñarlo, tiene autoridad para enseñarlo, así como hablaba la pastora Esmirna. A mí me ha pasado igual. Mi mamá y mi papá se enojaban conmigo, porque como yo trabajo desde muy chica, a los 12 años le empecé a restar el 10% a lo que yo le daba a mi mamá. Entonces, durante toda la vida, desde que conocí al Señor y aprendí lo que significa el dar, el diezmo, el ser fiel, me ha llevado a ser de la nada, financieramente hablando, a
tener la bendición de Dios en cada cosa. No se olviden de la fidelidad. No se olviden de los diezmos, de las ofrendas, no se olviden del dar, porque en esa medida Dios nos bendice. Yo trabajaba por horas y cuando nos casamos con mi esposo, que también era creyente, un día nos pusimos a hacer las cuentas para casarnos. Y sin saberlo, él y yo llevábamos nuestras propias libretas, cuadernos, con los ingresos y los egresos para poder poner el diezmo con fidelidad. Y ambos teníamos muchas de estas libretitas y anotaciones. Ahora, fíjense la fidelidad de Dios en que cuando nos casamos empezamos a crecer de la nada. Yo hacía tortas para vender, trabajaba por horas, o sea, mi esposo se había quedado sin trabajo el día que nos casamos por civil, por la ley. O sea que fíjense ustedes que Dios es fiel, pero la fidelidad de Dios tiene una característica y es la eternidad. Hoy leyeron en el Salmo 103, dice, pero el amor del Señor es eterno y siempre está con los que le temen. Su justicia está con los hijos de Dios. Este pasaje del que leyeron del Salmo 103, este es el versículo 17, y yo quiero hacer énfasis en esto, porque nosotros buscamos esto de para siempre, buscamos lo eterno, buscamos el amor eterno de Dios, buscamos siempre que ir al Señor y que Él esté ahí, pedir y que Él nos responda. Buscamos siempre esto y está muy bien porque Dios lo da, Dios da de su amor, Dios da, dice, de su justicia, con los hijos de los hijos. Por eso hablaba de las generaciones, de los matrimonios y las parejas. Pero dice, y Dios está siempre con los que le temen, siempre con los que le adoran, siempre. Esta característica de Dios, este atributo de Dios, es lo que vamos a ver hoy, ese siempre, ese eterno, esa cosa que no se acaba. En uno de mis libros está la frase que una vez me enseñó una amiga cristiana, dice, Dios está a una oración de distancia. ¿Cuánto te acercas a Él? ¿Cuánto podés conocer de Él? Realmente esto es lo que nos lleva a una constante. Lo mejor que yo puedo aconsejar es no tener altibajos espirituales, no decir hoy alabo, adoro y después me voy al fondo y me alejo del Señor. No, la permanencia. Yo quisiera ver si tengo el host, Angeli, no sé si vos me das la posibilidad de Le compartir. comparto el co-host. A ver. Listo, doctora. Ok, vamos a ver si podemos compartir esto. Ya A allí ver, la estamos viendo. muy bien. Estas palabras que pongo aquí, que son parecidas pero no iguales, permanencia, perseverancia y persistencia. Ustedes van a decir, ¿qué pasó, doctora? ¿Se levantó hoy con esta confusión? Parece lo mismo, pero no. Dios es permanente, Dios es eterno, Dios tiene esta característica en sí mismo, así como yo digo, Dios es amor y la Biblia enseña, Dios es amor, Dios es beloved, Dios es permanente para siempre. Dios es eterno. Y luego otra palabra que dice perseverancia. Dios no se cansa de que pequemos y volvamos y vamos y venimos, de que Dios no se cansa de amarnos, Dios no se cansa de hacernos el bien. Y por otro lado, persistencia, Él persiste en su amor, Él persiste en su eternidad. No
claudica, no sabe alejarse, los que nos alejamos somos nosotros. No es que Dios se cansa, Dios no se cansa. Y estas tres palabras que yo quiero ver hoy, brevemente, dice permanencia, perseverancia y persistencia. Las puse en orden alfabético. Permanencia, perseverancia y persistencia. A pesar de todos los obstáculos, desalientos e imposibilidades, estas cosas son las que distinguen a las almas fuertes de las almas débiles. Nuestro espíritu debe estar fortalecido en el Señor para creer siempre, para perseverar siempre, para persistir en lo que Dios nos enseña siempre. Yo tengo el testimonio de saber que, no quiero decir cuántos años, pero desde los 12 años hasta hoy nunca he dejado al Señor, nunca he dejado de congregarme, nunca he dejado de servirle, nunca he dejado de estudiar, de leer, de orar. No importa, he pasado por muchas cosas. Y yo creo que el que pasa por muchos avatares y preocupaciones y conflictos, ora más, permanece más, persevera más, porque no hay solución de otra forma. Dice, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Si yo no permanezco en las buenas y en las malas, me hago, como dice la palabra, como la onda del mar. Un día cree y otro día no cree, va y viene, va. Eso debilita la fe, eso debilita mi espíritu. Yo necesito tener fortaleza y el alma fuerte es aquel que persevera. Por eso hago hincapié en esto. Para permanecer debes estar dispuesto a hacer cambios sin perder el objetivo. Dios te da un mandato. Perfecto, pero ¿qué pasa con esto? ¿Cómo es el tema de poder llegar a la meta? Si es de Dios, tené paciencia. Si es de Dios, eso se va a cumplir en el tiempo preciso. Y nada que sea de Dios contradice su palabra. Nada. Dios no juega. Dice un autor, Dios no juega a los dados, dijo Einstein. Dios no juega a los dados, no es cuestión de suerte. No es cuestión de que hoy se le ocurrió a Dios darte y mañana no, o hoy te responde que sí y mañana te responde que no. ¿Por qué? Porque quiere mi fidelidad. Cuando Dios otorga o cuando Dios quita, Dios quiere mi fidelidad. Yo esto lo he entendido, por eso la permanencia de no alejarme del Señor. Y además, actualizarme siempre. Si yo quiero lograr una meta, tengo que saber qué me falta, cuál es mi objetivo, qué tengo que hacer para lograrlo y avanzar. Por ejemplo, hoy todos estamos en Zoom. En este momento, yo quiero que piensen si hace 20 años hubiésemos pensado esto. Si hace 20 o 25 años hubiésemos pensado que íbamos a orar y vernos o hablar o aprender a través de una computadora, a través de un Zoom. ¿Por qué? Porque necesitamos actualizarnos para llegar a ese objetivo, para llegar a esa meta. Muchas veces las personas con un propósito de parte de Dios no invierten en su progreso. Yo les quiero contar que a los casi 40 años empecé a estudiar psicología, consultoría. ¿Por qué? Porque ya me había casado, ya tenía un hijo, ya había estudiado ciertas carreras o cursos, sabía de la palabra, pero había algo que a mí me decía, vos tenés posibilidades de más. Y esto me lo daba el Señor. Y yo dije, bueno, Señor, decime qué hago. Y fue cuando fundamos la primera iglesia y ahí me di cuenta que a mí me estaba faltando algo. Ahora, si me falta algo, y Dios me dice, el propósito de fundar una iglesia es
enseñar, es predicar, es avanzar con el reino de Dios en la tierra, pues entonces, si ese es el propósito, tengo que invertir en mi progreso, tengo que invertir en mi capacidad para que se extienda, como dice la palabra. Yo tengo que ampliar mi mente y para eso tengo que tener una inversión en ese propósito. Muchas veces el deseo y aún las aptitudes, personas que son muy inteligentes o muy en alguna área, trabajan, 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 trabajan y no avanzan. Y esto tiene que ver con el emprendimiento, esto tiene que ver con qué haces vos, qué haces con tu meta, tu propósito. Si conoces el propósito de Dios para tu vida, ¿por qué no avanzás? ¿Por qué trabajás, 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 trabajás y no tenés resultados? ¿Sabes por qué? No se puede avanzar si uno no se domina a sí mismo. Si uno no puede crecer en todas las áreas. El crecimiento es lo que Dios nos ha dado desde la creación. Dice, creced y multiplicaos y en todas las áreas, en el área de las relaciones, en el área del espiritual, en el área financiera. Dice, ¿realmente hay que hacer un esfuerzo? Sí. Porque ¿qué dice Josué? Esfuérzate y sé valiente. En lo que quieres lograr, esfuérzate. Esta frase me gustó mucho. Dice, todo es difícil antes de hacerse fácil. Hoy hay un montón de cosas que hacemos casi sin pensar, alguna comida, inclusive caminar hasta cierto lugar o conducir el auto hasta cierto lugar. Lo hacemos casi sin pensar. Es fácil, es fácil. Si ya fui una vez, dos, tres, sé que voy a llegar a ese lugar porque conozco el camino. Ahora, la primera vez necesité un mapa, un GPS, lo que sea. Al principio es difícil hasta que se hace fácil. No dejes de intentarlo. ¿eh? Todo lo que uno se propone en el Señor, eso lo vas a lograr. Ahora, conoce cuál es el objetivo, la meta de Dios para tu vida. No es lo que a vos se te ocurre. Ay, hoy voy a hacer un emprendimiento de hacer dulces. O mañana voy a hacer un emprendimiento de hacer arepas. O mañana voy a hacer un... No, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? No tengo que distraerme. Ese es el gran problema que el diablo nos está poniendo. Ese es el gran problema que el diablo nos pone. Ahora, ¿cómo nos impide el diablo que podamos permanecer? ¿Cómo nos impide que podamos crecer? Que podamos, ¿cómo? A través de muchas circunstancias externas, pero lo problemático son las circunstancias internas, porque realmente lo externo lo reconocemos bastante fácil. Decimos, uy, el diablo me trabó en esto, en aquello, o tal persona, o tal circunstancia. Eso casi lo reconocemos, pero lo interno, el dominarse a sí mismo, eso muchas veces no lo reconocemos y no queremos reconocerlo cuando nos dicen. Por eso esta palabra es tan importante, la que leímos hoy. Bendice, alma mía, al Señor. Él es el que me da todo lo que yo necesito. Él es quien perdona mis iniquidades. ¿Saben qué pasa? No tenemos conciencia de lo que tenemos que Dios nos da. Todo lo que tenemos y Dios nos lo da. Miren, yo he hecho ahora un negocio, una operación, y me equivoqué. Y estoy pidiendo perdón al Señor porque me equivoqué. Gasté dinero en algo que no debía gastar. Invertí en algo que no debía invertir. Fui y perdí tiempo en algo que el Señor no me había dicho que hiciera. Entonces,
nuestra capacidad es una de nuestras trabas. Nuestra naturaleza pecaminosa, nuestros deseos son los que interrumpen en nuestra vida el obrar de Dios. Por favor, haz lo que Dios dice que tenés que hacer. Y si vos te equivocás, como yo, como todos, por favor, pedile perdón al Señor. Aún cuando nos sale algo mal. ¿Por qué? Porque no somos nosotros, no somos nosotros los que decidimos. Queremos que Dios decida por nosotros porque es lo mejor para nosotros. Bueno, entonces, dale la prioridad a Dios. Pedirle perdón cuando te equivocás, cuando compras mal, cuando vendes mal, cuando trabajas mal, cuando chocas el auto, cuando todo eso que Dios me dio, yo debo cuidarlo. Por favor, pedirle perdón a Dios, porque Dios es el dador de todas las cosas, es el dador de la fe en mi corazón. Él puede aumentar nuestra fe. Ahora, verdaderamente, yo tengo que entender lo que significa la permanencia de Dios para poder estar unido, unida a la vida. Ustedes saben que hay un pasaje muy conocido, a ver, vamos a poner acá primero, así ya me guío en esto. Permanecer, ¿qué es? Dice, persistir con inteligencia, perseverar con eficacia y permanecer a pesar de todos los obstáculos, desalientos e imposibilidades. Entonces, fíjense ustedes, yo tengo que permanecer y para eso necesito persistir, pero con inteligencia, no, como decimos en Argentina, no tosudos, no cabezones, no que voy a hacerlo y como los burros, que no tienen conciencia. Yo necesito pedir a Dios inteligencia, sabiduría y tengo que perseverar con eficacia, sin cansarme. ¿Qué dice la palabra? No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Esto que dice la palabra te tiene que quedar en la mente. Permanecer es entonces persistir, perseverar. Pero a la hora de permanecer es muy importante saber que no es un paso imposible. ¿Es difícil? Sí. ¿Para el Señor fue difícil llegar a la cruz y permanecer hasta la cruz? Sí, claro que sí. Pero no borró, como decimos, no borró con el codo lo que escribió con la mano. Escribimos, pero no retrocedemos. Nosotros, dice la palabra, no somos de los que retroceden, sino de los que avanzan en fe hacia la justicia. Ustedes saben que la palabra de Dios dice acá, y se los pongo para que ustedes después, si quieren, los busquen, permanecer en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Miren, el otro día vi un video que, como era largo, no lo quise poner aquí, pero un viñatero, digamos, alguien que cuida la viña, alguien que siembra uvas para tener luego un buen vino, es impresionante los cuidados que tienen que tener. ¿Cómo hacen para cortar las que saben que no van a llevar fruto? Es tremendo. Uno ve una rama y parecen todas bien porque todas tienen hojas, están verdes, están florecientes, pero el viñatero enseñó por qué esas que parecen las va a cortar. Porque parecen, pero no son. Parecen, pero no son. Solo lo que permanece tiene que quedarse, dice. Y el viñatero este hombre muy conocedor, mostraba que del tronco aún más parecía viejo. Yo decía, esto, primero mostraron el tronco, yo dije, esto seguro que lo va a quemar. No,
De ahí empezó a salir lo que servía. Cuanto más antigüedad tiene el tronco, dice, más acostumbrado está a llevar la savia, los nutrientes para tener buen fruto. Con nosotros pasa lo mismo. Permanezcamos en el Señor, permanecer en el Señor a través de los tiempos. Cuando hablaba de los troncos viejos, hablaba de mí. Y yo digo, ¿cómo puedo yo seguir dando fruto después de tanto? Pero la realidad es que ya pasé por las experiencias de llevar la savia, de llevar los nutrientes y dar fruto. Ya lo pasé. ¿Lo hiciste alguna vez? Seguí haciéndolo. Por eso el apóstol Juan dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Esos son los que no llevan fruto. Dice, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¿Qué quiere decir esto? No todos llevan fruto porque no permanecen. Si no hay permanencia, ¿saben los graves problemas que atravesamos? Cuando a mí me dicen, Ana, pero ¿por qué vos lograste esto o aquello? ¿Sos feliz a pesar de...? Porque el gozo del Señor está en la permanencia. Yo no voy a bajar los brazos. Si el Señor me dice, fuérzate y sé valiente, lo voy a hacer. Y a pesar de todo y más allá de todo, la permanencia a mí me da la garantía de que estoy en Cristo, de que estoy a una oración de distancia. La otra palabra era perseverar. Séneca dijo, persevera y triunfarás, un dicho que muchos decimos, Y hay ejemplos, hay muchísimos ejemplos de perseverar, de seguir, de tener esa actitud de la persona que termina lo que empieza. Yo siempre digo, no es que a mí me guste tanto estudiar no. Cuando yo empezaba una carrera, un curso, lo que sea, hacía un programa, a ver cuánto tiempo me va a llevar. Y cada vez que aprobaba exámenes o materias, yo tachaba esa materia como ya dada, porque lo mejor de empezar una carrera es terminarla. ¿Qué dice la palabra? Es mejor el fin del negocio que el principio. ¿Por qué? Porque cuando yo ya supe, permanezco y empiezo a ganar, ya sea en conocimiento, en dinero, en relaciones, cuando empiezo a ganar, estoy mejor que al principio, porque al principio todo es esfuerzo, pero teniendo la meta, el objetivo en mente, vos lo vas a lograr. ¿Por qué no lo vas a lograr? Yo siempre digo, si otros lo lograron, ¿qué me impide a mí lograrlo? La persona perseverante se mantiene enfocada y trabajando para conseguir sus objetivos. El perseverar es ser constante. Yo tengo que hacer que funcione. Si está en la voluntad de Dios, voy a perseverar. Perseverar en los intentos hasta conseguirlos porque tengo el aval de Dios. Miren, Dios no se ha cansado conmigo. Dios no se ha cansado contigo. Él persevera y sabe que si lo lográs vas a tener el triunfo. Pero Dios no se cansa conmigo. Dios persevera aunque yo sea dura en entender, aunque sea dura en hacer lo que Él me dice, en caer o en pecar. Si tenés un objetivo, si Dios puso en tu corazón un proyecto, primeramente, orá antes de emprender, pero ir dando pasos en el Señor, ir avanzando, esto necesita perseverancia. Dice, ninguno que pone la mano en el arado y se va mirando para otro lado le va a salir derecho el surco. Es necesario estar enfocados, es necesario entender el objetivo que Dios puso en tu corazón. Es muy, muy necesario porque saben que cada vez que yo
hice una carrera o hago una carrera, al principio digo, ¿cuánto tiempo me va a llevar? 6 años, perfecto, yo voy con ese objetivo. El objetivo es concluir la carrera. Lo mismo cuando uno emprende. Yo debo seguir hasta lograr el objetivo que tengo. Ahora, si no tienes objetivo, no te pones meta, el Señor no te habla, no sos fiel, no perseverás, no permaneces, lo siento. Lo lamento por ti, mi querido, mi querida, lo lamento. Pero si vos estás enfocado y perseverás en la palabra, perseverás en el conocimiento de Dios, perseverás en el trabajo, eso siempre es productivo. Muy bien, Juan Carlos, las 3 P del enfoque para alcanzar tus metas. Per. Se llama esta enseñanza, se llama per. Muy bien. Y dice entonces, no quiero, dice aquí, queridos hermanos, mostrar que lo he logrado. No que ya terminé, no que ya mi vida terminó, no importa cuántos años tengas, no importa cuántos intentos hiciste, dice el apóstol Pablo, me concentro en una cosa, olvidando el pasado, olvidando los fracasos, olvidando éxitos anteriores, miro hacia lo que está por venir. Esa es mi meta, eso es lo que yo tengo en mente. Dice, sigo adelante para llegar al final de la carrera y recibir el premio celestial por el cual Dios, a través de Jesucristo, nos está llamando. Dios tiene preparado para vos lo que a vos te conviene. Dios tiene preparado lo que a vos te conviene. Entonces, conocer la voluntad de Dios, entender qué es lo que Dios tiene para vos, dónde te puso, no es en el mismo lugar que otros, a vos te dio una meta, un objetivo, un llamado. Billy Graham, seguramente conocen que Billy Graham ha sido el evangelista del siglo XX. La manera de evangelizar cambió a partir de Billy Graham. Pero saben que, mire lo que dijo, la paciencia incluye la perseverancia, que es la capacidad de soportar el cansancio, la tensión y la persecución al hacer la obra del Señor. Si Dios te dijo que hagas algo, si Dios te está llamando a algo, bueno, pues entonces es necesaria la perseverancia, porque la paciencia incluye la perseverancia. ¿Y quién, si no, Billy Graham puede decir esto, que cuando sintió el llamado del Señor, él no sabía hablar en público. Y si ustedes miran su historia, él ha llenado estadios de fútbol, estadios de deportes de los más grandes. Cuando estuvo en Argentina, estuvo en uno de los estadios, en el estadio más grande que había en ese momento, evangelizando. Miles de millones de personas aceptaron al Señor a través de Billy Graham, pero él no sabía hablar en público. ¿Y saben qué hizo cuando recibió el llamado del Señor? Él dijo algo interesante. Si yo no sé hablar en público y Dios me da un llamado, me van a escuchar aunque sean los árboles, porque Dios me dio el llamado de predicar a multitudes. Pero él no podía ni siquiera hablar, era joven, creyente, pero sin ninguna experiencia. Él vivía cerca de unos bosques y él se iba al bosque con la Biblia. Parado le predicaba a los árboles para practicar, para ver a las personas, para saber qué decir, para mantener una coherencia en lo que estaba hablando. Dice, no sabía predicar, pero tuve que aprender. Todos aprendemos. Nadie nació sabiendo. Cuando nacimos no sabíamos ni ver, ni comer, ni caminar, ni escuchar, no sabíamos, no entendíamos. Todo lo hemos aprendido. Cuando naces en el Señor, todo lo tenés que aprender de la palabra de Dios. Todo lo tenés que aprender. No importa si antes eras de unas costumbres o de las costumbres de tu familia, no importa. Todo lo tenés que aprender. Y dice, podemos enfrentar dificultades
mientras servimos al Señor, claro que sí. Pero cuando confiamos en Él a través de esas pruebas, podemos recibir la victoria en Jesús a través de la perseverancia. Dice que el Señor, dice, premia a los que perseveran. Ese es el versículo que repetí, dice, así que no nos cansemos de hacer el bien. No nos cansemos de hacer las cosas bien. No es solamente el hacer el bien a otros, es el hacer las cosas bien. Esa es la mejor traducción. No nos cansemos de hacer el bien para otros y el bien para nosotros. No nos cansemos de hacer lo bueno que Dios me manda hacer, porque en el momento justo cosecharemos bendiciones. Si no nos damos por vencidos. ¿Qué es una lucha? Claro. Nadie dijo que sea fácil. Solo nos dice el Señor, vos tenés mi respaldo. Si haces lo que yo te digo, tenés mi respaldo, tenés mi bendición. Pero muchas veces recibimos como cachetadas de un lado y del otro. ¿Por qué? Porque tenemos que estar enfocados. Si recibís una cachetada, es porque estás desenfocado. Dice Santiago, queridos hermanos y hermanas, cuando se les presenten problemas de cualquier tipo, considérenlo una oportunidad para sentir gran gozo. Porque sabes que cuando tu fe es puesta a prueba, tu resistencia tiene la oportunidad de crecer. Así que déjalo crecer, porque cuando tu resistencia esté completamente desarrollado, serás perfecto y completo sin necesitar nada. Este es un versículo tan leído y conocido. Estos dos versículos son el secreto del gozo, el secreto de aprovechar las oportunidades que Dios nos da. Pero habla de resistir, habla de no solamente perseverar, sino persistir, resistir. Esto es lo que dice. Por eso Jesús usa nuestras luchas para desarrollar nuestra fe, nuestra paciencia, afinar nuestra relación con Él, escuchar bien lo que Dios quiere decir. Una de las mayores características para poder servir a Jesús es la capacidad de resistir, de perseverar en cada lucha que enfrentamos. Nadie dijo que sea fácil, y menos en la palabra. La palabra dice, en el mundo tendré esa aflicción. Perfecto, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Perseveren, persistan, permanezcan, porque yo he vencido al mundo. Y yo no es porque soy la Mujer Maravilla. Yo sé en quién he creído. Entonces, eso que yo creo que es virtudes de Dios. Las virtudes de Dios son nuestros dones, son nuestros regalos. Dios es fiel, debo ser fiel. Dios es amor, debo amar. Dios es paciencia, debo tener paciencia. Dios es bueno, tengo que ser bueno. Todas estas cosas tienen que ser mías. ¿Por qué? Porque yo estoy en Cristo. Yo debo aspirar a llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Por eso es que esto tiene que ver con esas características. Dice, nuestro compromiso debe ser a largo plazo. Nuestra fe debe ser a largo plazo. Nuestra fe debe tener la eternidad de Dios. Dios permanece eternamente. Yo también tengo que permanecer eternamente. Pase lo que pase, cada situación tiene una oportunidad para perseverar y generar en mí mismo confianza y aumentar nuestra fe para seguir adelante y mantenernos firme. ¿Y qué dice la Biblia? El que está firme, mire que no caiga. El que está firme, manténgase firme. El que está firme no se deje distraer por otras cosas. El que está firme, el que conoce el llamado de Dios y el deseo de Dios para su vida, ese está firme. ¿Te puede ir mal? Sí, pero tenés que estar firme, porque eso es lo que el Señor quiere. Ahora, ¿te va mal para irte bien? Sí,
porque tropiezos tenemos todos y también malas decisiones y errores y equivocaciones tenemos todos. Dice Confucio, el hombre superior es persistente en el camino cierto. O sea, no solo es persistente una vez, no solo persiste para algo. Bueno, yo voy a persistir hoy. No, hoy y mañana y pasado y hasta la eternidad. Porque ser persistente habla de un alma fuerte, de una persona con una mente superior. Yo persisto en el camino mientras voy andando, mientras voy llevando la palabra. ¿Qué dice la Biblia? Irán sembrando y segando con lágrimas. Nadie dijo que sea fácil persistir, pero irán llevando la palabra, la semilla de la palabra. Si quieres crecer, la persistencia no es en mi idea. Debo persistir en la fe. Debo persistir en lo que creo. Como decíamos, los que persisten terminan lo que empiezan. No hay nada más lindo que tener un logro bien empezado, bien continuado y bien terminado. Dice, también podemos regocijarnos cuando nos enfrentamos a problemas y pruebas porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia, dice Romanos. Y la resistencia desarrolla la fuerza de carácter y el carácter fortalece nuestra confianza, nuestra confiada esperanza de salvación. Y esta esperanza nos conducirá a la decepción. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que cuando amamos a Dios, Él nos da de su espíritu, llena nuestros corazones de amor y muchas cosas del mundo nos decepcionan. Muchas cosas de nosotros mismos nos decepcionan. Muchas cosas que dice la palabra que aún así nosotros debemos regocijarnos. Ahora, brevemente, para ir terminando, simplemente quiero mostrar qué pasa con como para lograrlo, ¿Cómo se logra esto? Porque si yo solamente diría, bueno, tienen que hacer esto, tienen que hacer otro, no, pero ¿cómo lo logramos? ¿Qué debo hacer entonces? Lo primero que debo hacer es no rendirme. Esto me fue mal, esto me salió mal, esto me equivoqué. Bueno, cada mañana es nueva para volver a empezar. Entonces, disciplina. Fuertes convicciones. Si esto es lo que creo, esto es lo que creo. No me voy a mover de lo que yo sé que la palabra dice. Fe absoluta. Permanecer en la fe significa fe absoluta. Dice aliento permanente, como decía la pastora Esmirna, unos a otros. Nos animamos, nos damos testimonio y así sabemos que podemos. Dice mentalidad renovada. Otra perspectiva. Cuando dijimos en pandemia no nos podemos reunir, bueno, nos dimos cuenta que teníamos una herramienta que ya estaba puesta. La computadora, el Zoom, el Meet, el videollamada, todo eso lo hicimos porque nosotros pudimos renovar nuestra mente, no solo en las cosas de la fe, sino también en las cosas que Dios nos provee. La locura, decía Einstein, es hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes. Si hiciste todo hasta ahora y el resultado no fue bueno, replantéate otro modo de hacer las cosas. Otro modo, otra manera, preguntarle al Señor, pedí creatividad, decirle, Señor, vos sos fiel y yo quiero ser fiel. Vos sos eterno y yo soy eterna. Vos sos creativo, creador. Necesito esa creatividad. Necesito renovar la mente.
necesito hacer las cosas de otra manera. Esto que estoy haciendo me sale mal, pero si es mi llamado, lo voy a empezar a hacer de otra manera. La perseverancia eficaz es establecer pequeñas metas con diferentes estrategias a base del tiempo. Si nosotros hubiésemos querido hacer un Zoom hace 20 años, no hubiésemos podido. Pero ahora tenemos otros recursos y otras estrategias y tenemos otra manera de pensar y yo tengo que cambiar mi forma de pensar renovadamente en Cristo, porque el tiempo, la energía, las cosas que hacemos siempre son para una meta mayor. El premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Por eso justamente yo les animo a que empiecen a poner sus metas, que empiecen a ver si están yendo hacia donde el Señor quiere que vayamos. Y echen de ustedes, tendría una lista de cosas para que nosotros mismos saquemos de nosotros, pero puse acá algunas. No negativismo. No voy a poder, nunca pude, mis padres no pudieron. Me di cuenta que en este país todas las cosas van mal. Me di cuenta que mi hijo está en Argentina y ustedes saben lo que estamos pasando, ¿no? En Argentina. Y le digo, ¿cómo estás, Matías? ¿Cómo están las cosas? Mira, mamá, el país se va a pique, el país está mal, pero nosotros estamos bien. Gracias a Dios. Y yo digo, esto que él dijo es lo que decíamos siempre con mi esposo. Las cosas están mal cíclicamente en los países. Un día están bien, pasa un tiempo están mal, y dice, bueno, pero ¿saben qué pasa? Es que eso es el ánimo de la gente, de la mayoría. Pero esto no es lo que a nosotros nos importa. A nosotros nos importa lo que Dios quiere de nosotros. Porque aunque todo vaya mal, nosotros estamos bien. Pero necesitamos quitar el negativismo. Los argentinos somos personas muy quejosas, muy quejosas. Todo va mal, esto está mal. Pero ¿cómo? Si esto es una nueva ley que parece buena, sí, pero ya vas a ver que después... O sea, el negativismo hay que sacarlo. Las emociones, esas emociones contrarias, esas emociones que nosotros entendemos que nos perjudican. Nosotros entendemos que nos perjudican. Por eso esas emociones y esas decisiones no pensadas, el reaccionar de golpe. Bueno, si en esto hoy me salió mal, nunca más lo hago. Si esto no va, esta persona nunca más le voy a hablar. Si esto no me sirve, lo tiro a la basura. Pero pienso primero si esa relación me sirve, si eso que voy a tirar me sirve. Las reacciones no deben ser descontroladas, porque si yo no puedo manejar mis emociones, mis reacciones, tengo que volver a la Biblia. Tengo que volver al Señor, tengo que tomar el carácter de Cristo. Y simplemente, terminando ya y a tiempo, serás libre, dice, de ti mismo. Serás libre, no solamente libre en Cristo, porque la libertad en Cristo está garantizada. Está garantizada. Sin embargo, estas cosas que yo dije hoy son para que vos seas libre de vos mismo. Serás libre de ti mismo. Realmente esto es fundamental. Ser libre de mis malos aprendizajes, de mis malas enseñanzas, de mi pasado que me ata. Todo esto me hace libre a mí. Las circunstancias pueden ser buenas o malas a mi alrededor, pero si yo soy libre, sé cómo actuar. Me gustaría que si hay cosas en el chat que acá veo, muchos amén, pero yo quiero saber, a ver, ¿qué hay? Tomamos un trabajo y no consultamos a Dios. Siempre yo diría que primero consultemos a Dios.
Y si nos arriesgamos a un negocio o a tomar un trabajo y nos sale mal, pedimos perdón. Y nos damos cuenta que no teníamos la dirección de Dios, no teníamos la segura dirección de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que tenemos por presión, sí o sí, que tomar esa decisión. Y la tomamos mal. Bueno, puede pasar, pero vuelvo al camino, vuelvo al Señor y pido perdón. ¿Por qué? Porque no me di cuenta que estaba tomando una decisión que no era la que correspondía. Muchas gracias por escucharme, pero yo quiero saber si hay preguntas, si hay dudas, si hay algo que podemos ayudar en el plan que tenés, en el emprendimiento que tenés. No se olviden que soy licenciada en Administración de Empresas. ¿Querés tener una empresa? Pero ya que lo ofreció, voy a hacer yo la primera pregunta, o la segunda, porque creo que por ahí ya también preguntaron. Ajá. Si yo eso persevero, ¿verdad? Yo le pido dirección a Dios, yo persevero vamos a decir, en un emprendimiento, y ya lo he intentado veces anteriores, y todavía no he tenido éxito, pero yo siento que es, o creo que es lo que Dios ha puesto para mí. Yo sigo perseverando. ¿Hasta qué momento? ¿Hasta qué momento? Hasta que te des cuenta que lo que estás haciendo es lo que Dios te pide, pero lo estás encarando mal. Por eso justamente yo decía, si siempre haces lo mismo, vas a tener el mismo resultado. Si tenés un emprendimiento, empezá a pedir dirección de Dios. ¿Desde dónde tengo que ver esto? Y siempre observando y pensando y orando, ves la nueva perspectiva. Mira, yo pedí, cuando me recibí de mi primer carrera, hace mucho, mi carrera de consultora psicológica, bueno, no fue la primera, pero sí fue la primera en psicología. Cuando era consultora psicológica, pedí a Dios que me dé trabajo, porque si no me daba trabajo yo no me iba a dar cuenta si era lo que el Señor quería. Y me dio trabajo. Entonces seguí estudiando para prepararme mejor y estudié la licenciatura en psicología. Ahora volví a lo mismo, Señor, dame trabajo, porque si no, no voy a poder seguir estudiando. Pero seguí teniendo trabajo, pero tanto trabajo que dije, Señor, ahora tengo demasiado trabajo, no me alcanza para mis cosas, yo sirvo al Señor, pero necesito algo. Entonces, había dos formas, o dejaba a pacientes, o no tomaba más pacientes, o pedía a Dios una estrategia diferente. Yo dije, Señor, vos todos estos pacientes me los están dando vos, yo los cuido porque me los diste. Ahora, no los puedo atender. Yo atendía 13 pacientes por día, 13 horas por día. Yo dije, Señor, yo no creo que sea esto lo que vos querés. Hay algo que estoy haciendo mal. Pero no era tener menos pacientes. La estrategia era sumar gente y construir una institución de personas creyentes que sirvan al Señor y que tengan la preparación necesaria. Eso sucedió hace 18 años. Dios me dio esa estrategia porque yo estaba sola y yo atendía sola y la verdad que yo hice algo que era, ni mis amigos, ni mis compañeros, ni mis colegas decían que era posible. Dios me daba la fuerza de tener que fundar una iglesia, que tener a mi esposo y a mi hijo atendidos, pero además de eso, estudiar y trabajar. Ahora, yo dije, Señor, todo esto que hago está bien, pero siento que hay algo que no estoy haciendo bien. Primero te pido perdón, porque me estoy cansando demasiado. Esto no es lo que vos tenías pensado para mí, porque si vos me diste la posibilidad de tener este título y de trabajar y tantos pacientes, vos querés verme así, rendida, cansada.
Y yo sentí de parte del Señor que no era lo que Dios me estaba pidiendo. Entonces dije, a ver, vamos a ver cuál es la estrategia que el Señor tiene. Y yo te digo, Angeli, fíjate cuál es la estrategia que está detrás de las frustraciones, que está detrás de lo que no te sirve. Porque ahí Dios te está dando una estrategia y vos no la estás viendo. Amplía tu mente. Como dice en Isaías, extiende las estacas de tu carpa. ¿Por qué? Porque si vos abrís la mente, vas a decir, yo puedo servir al Señor, no me agoto, tengo el mismo o como en mi caso, mejores resultados. Porque no es lo mismo una persona trabajando que 10 en mi equipo trabajando. Entonces digo, tengo 10 personas que hace 18 años están trabajando conmigo. ¿Puedo salir de mi país y venir aquí? Sí, sí. Sigo dirigiendo mi empresa, pero lo hago en función de haber abierto mi mente. ¿Eh? Entonces, yo te diría, Angeli, que no claudiques en tu llamado de parte de Dios. No, no te rindas en la vocación que Dios puso en tu corazón. No te rindas. Pensá ampliamente. Con una mente abierta y sabiendo que haciendo lo mismo vas a tener el mismo resultado. Pero si lo haces desde otro lugar, desde otra perspectiva, para eso estamos los consultores, los consejeros consultores o los consejeros psicológicos cristianos, estamos para coachear a las personas. Eso es un coach cristiano. Saber que, a ver, te ayudo a ver de otra manera. Hagamos tú y yo una lluvia de ideas, a ver cuál consideramos que es la mejor, porque las ideas las da Dios. Ahora, si las ideas salen solo de adentro mío, no alcanza. Yo tengo que ponerme en línea con la voluntad de Dios. Cuando yo estoy sintonizada con la voluntad de Dios, ¿quién me puede parar? Hago lo que Dios me dice que haga. El crecimiento es infinito. A mí me encanta leer esas historias de personas que han entendido la voluntad de Dios y han tenido éxito, ya sea un pastor con iglesias numerosas, pero también con empresarios que salieron de la nada, pero entendieron lo que Dios ponía en su mente. La oportunidad está, solo que vos no la ves, Angeli. Amén. Gracias, doctora, porque creo que es muy común esto. Mire, es tan grandioso como lo ejemplificó así con su propio testimonio, porque muchas veces llegamos a eso, decimos, sí, estoy segura que esto es lo que Dios quiere, estoy segura que para esto Dios me llamó, pero en el proceso no encontramos que, pero si Dios, tú querías esto para mí, ¿por qué estoy estancada? ¿Por qué no estoy avanzando? ¿Por qué no tengo éxito? ¿Por qué estoy así? O sea, ¿por qué estoy? Y ¿Por es qué no tengo gozo? exactamente, Pregúntate esto, exacto. ¿por qué no tengo gozo? Porque el mucho trabajo no debe quitarme el gozo, porque en todo lo que hago debo tener gozo. Si este es el gozo del Señor y no lo tengo, y estoy preocupada y estoy alterada todo el tiempo, pues entonces esto hay que hacerle algún ajuste. Amén. Y eso aplica a las que somos mamitas también, con nuestro trabajo del hogar, de la casa también. Si lo estamos haciendo alteradas, preocupadas, sin gozo, así como lo dice la doctora Ana, hay que buscar la otra perspectiva, que es Pero la que claro Dios que sí. nos quiere Mira, mostrar. a mí me pasó eso cuando mi hijo tenía unos 7, 8 años. Claro, yo siempre trabajé y estudié. Y yo decía, acá, esto es una carga muy grande, porque no puedo trabajar tantas horas, no puedo, no tengo tiempo para orar, no tengo mi tiempo devocional, la casa, el trabajo, el estudio, la iglesia, todo me consumía. Y yo digo, cuando llego a casa estoy cansada y me vuelvo loca. Y entro a los gritos diciendo, a ver, ¿quién me va a ayudar? Entonces yo aprendí algo. Pido específicamente y hago una lista
eso lo aprendí hace muchos años, de todas las cosas que hago en la casa, que tenía como, no sé, 2 hojas enteras en computadora de todo lo que yo hacía y lo que había que hacer en la casa. Desde lavar los platos, ordenar, cocinar, lavar, planchar, todo. Y éramos 3. Y pusimos 3 columnas. Hicimos una reunión y dijimos, a ver, ¿quién va a hacer esto? ¿Quién puede hacer aquello? De acuerdo a los horarios, ¿quién puede esto? Todos teníamos ocupaciones. Mi hijo iba a la escuela 8 horas. Mi esposo trabajaba, yo trabajaba. Mi esposo estudiaba, yo estudiaba. O sea que no teníamos tanto tiempo para la casa, pero nos organizamos. Nos organizamos. Entonces yo dije, bueno, ahora esto que hice lo voy a mantener. Y lo mantuve toda la vida. Es más, cuando mi esposo falleció, mi hijo seguía haciendo lo que desde los 8 años hacía. O sea, yo me di cuenta que estaba sola, pero había cosas que no hacía en la casa y que no las había hecho hace años. ¿Por qué? Porque alguien lo hacía, mi esposo lo hacía, mi hijo lo hacía. Permanecer, no cambiar todo el tiempo. Hoy haces vos tal cosa, ¿por qué no hiciste aquella? ¿Por qué no? Ser organizado, sí, Miriam, pero ser organizado organizando al resto. Las personas, las mujeres generalmente, somos el pivot. Somos lo que está, observa, gira, pero no hace esto. Está acá, viendo que todo está bien. ¿Cómo es la mujer virtuosa? Mira sus negocios y dice, está todo bien. ¿Eh? Mira todo lo que hace y dice, está todo bien. Esa es la mujer virtuosa de la que aprendemos. Y dice acá, si fracasamos, volvemos a levantarnos con más ímpetu. Sí, con más ímpetu, sí, pero sin gastar nuestra energía en el fracaso y éxito. Fracaso y levantarnos, fracaso y levantarnos. Miriam, una constante. Sea donde voy, conozco la meta, cada esfuerzo es hacia eso. A veces es más rápido, a veces es más lento, pero es hacia eso. Pedirle sabiduría, claro que sí. Fuerza, sabiduría, inteligencia. Yo estoy pidiendo al Señor poder estudiar en el instituto, seguir mis estudios y perseverar en su santa esperanza. Organízate, organízate, Miriam. Se puede, se puede. Yo hice varias carreras universitarias y nunca dejé de trabajar, ni nunca dejé de atender a mi familia, ni nunca dejé de trabajar en la iglesia, cada vez más. Bien, Miriam, abre tu micrófono si quieren preguntar algo, o Lucero o Lourdes si quieren decir algo y cerramos, ¿no es cierto, Angeli? Estamos que ya nos vamos, estamos que ya nos vamos. Doctora Anita, yo manejo lo que son las brigadas médicas en el templo y yo obviamente permanezco ocupada, pero tratar con los médicos, usted que es doctora, no es fácil. Yo, créame, que soy una mujer de fe y he visto alrededor del tiempo ocurrir unos milagros que el Señor, desde no tener medicina, doctora, y ya llegó la brigada médica y de pronto llegan ganas de medicina. No tener doctores para la brigada médica 3 días antes y de pronto tengo 7. Te voy a decir algo, Miriam, te voy a decir algo de tu trabajo y que le sirva a todos. Cuando alguien entraba en la dirección de mi colegio, del colegio donde yo iba, que era joven, chiquita, adolescente, la directora tenía atrás un cartel muy grande que decía, si fuese fácil, todos lo harían. Tu trabajo, si fuese fácil, todos lo harían, pero ¿por qué no lo hacen todos? Porque no es fácil. Ahora, si vos estás ahí, piensa la mejor manera de adaptarte, empieza a hacer esto, a practicar y a tener cintura. ¿Qué quiere decir? Me muevo para acá cuando conviene, me muevo para acá. No puedo cambiar a los médicos, no puedo cambiar las circunstancias, pero me voy adaptando porque yo lo puedo hacer y esto otro no lo puede hacer. ¿Está bien, Miriam?
doctora, sí, porque dejé de estudiar y créame que ya han pasado 2 años y digo, wow, Señor, yo quiero retomar mis estudios porque tengo que perseverar. Hermosa palabra, mi doctora. Gracias. Dios La he les entendido. bendiga. Gracias, Dios la bendiga. Dios te bendiga. ¿Quién más? ¿Alguien más que quiera decir algo? Esta es la última oportunidad que doy. Ahí hay una mano de Lucero, una mano de Lourdes. Si van a hablar, hablen ahora o callen para siempre. ¿Cómo dice? Creo que las tenía levantadas desde antes para ver aquí en el chat si alguien más. Entonces, si no hay Amén. más, aquí cerramos, sí, pero vamos a orar. Amén. Amén. Gracias, Señor, por la oportunidad de entender tu palabra. Gracias, Señor, porque vos sos el ejemplo de la perseverancia, de la permanencia, de la persistencia. Señor, gracias, porque no hay nada que en Cristo no podamos hacer. Enfoca nuestras vidas, nuestras mentes, danos la claridad, Señor, y danos la capacidad de ver las cosas de la manera en que vos las ves. Señor, queremos seguir tu plan y no el nuestro. Queremos, Señor, en el nombre de Jesús, hacer tu voluntad. Señor, quita de nosotros esta naturaleza pecaminosa, reemplázala con tu Santo Espíritu en esta hora, que tu Espíritu dirija nuestras vidas, Señor, que nuestras almas estén fortalecidas, que seamos fuertes en Cristo, que seamos fuertes en la palabra, que seamos fuertes en la fidelidad y en el amor. Señor, yo te ruego en el nombre de Jesús que cada persona que está aquí en esta plataforma ahora sea fortalecida. Y en el nombre de Jesús, muéstrale, Señor, cuál es tu plan. Muéstranos tu voluntad tan claramente que no podamos resistirnos, tan claramente que no podamos hacerlo de otra manera. Señor, en el nombre de Jesús, hemos venido a buscar tu rostro, a buscar, Señor, tu dirección. Hemos venido, Señor, en este tiempo a desarrollar los dones que nos diste. Señor, estos dones son para siempre. Tu palabra lo dice. Ayúdanos, Señor, a usarlos, a utilizarlos primeramente para tu reino, porque de esa forma somos bendecidos. Poné inteligencia, sabiduría en nuestra mente, en nuestro camino. Déjanos observar las cosas como vos las ves. Señor, en el nombre de Jesús, yo bendigo a cada una de las personas que en este tiempo han llegado a la plataforma para entender tu palabra. Señor, gracias por la oportunidad de saber que vos sos eterno, que vos sos permanente, que tu fidelidad no cambia. Gracias, Señor. Gracias, gracias. Te adoramos, Señor. Adoramos tu permanencia. Adoramos, Señor, que persistas en bendecirnos. Adoramos, Señor, tu nombre, porque vos no te cansás de nuestros errores. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por perseverar en nosotros hasta hacernos llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Señor, gracias. Te bendecimos, bendecimos Beloved, bendecimos a las pastoras, bendecimos a las personas que se unen y ya bendecimos a las que se van a unir. Ya, Señor, queremos mostrar nuestra apertura, nuestros brazos abiertos para cobijar a otros en esta plataforma. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanas, hermanos. Que